La sombra de la cruz. Es el tema en esta mañana. Tal vez ya lo sabían, pero la luz no tiene sombra. ¿Sabían eso, no? La luz no tiene sombra. Si no hagan la prueba en su casa, enciendan un fósforo, un encendedor, lo que quieran, y van a ver cómo hay sombra del palito, pero no en sí de lo que es la luz. Porque la sombra es justamente es producida por el objeto que retiene el rayo de luz y no la deja pasar, entonces se proyecta lo que sería esa luz, ¿no? Ahora, cuando yo considero las maravillas de Dios, las glorias eternas, la maravilla del plan de Dios para la redención en luz de todas las cosas, digo, su proyección sobre este mundo a lo largo de toda la historia y de todo el tiempo tuvo que dejar y tiene que haber un rastro de sombras. Sombras que nos dirijan hacia la luz cuando llegamos al cumplimiento del hecho o a la realidad de lo que es el hecho, ¿no? Ahora, cuando pensaba en esto, en estas semanas próximas, lo que es Semana Santa, lo que es el recordatorio de la obra del Señor Jesucristo, pienso que si la obra de la redención fue una realidad desde antes de todos los tiempos en la proyección divina, en la proyección de Dios, y se dio en un hecho preciso en la historia, creo que esa sombra de la cruz se puede proyectar a lo largo de la historia entre nosotros o entre nuestros antepasados en cosas palpables y visibles. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo caminó toda su vida en dirección de la sombra de la cruz, dirigiéndose hacia la exaltación, hacia la misma luz gloriosa. Estamos en nuestro estudio en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este símbolo, esta imagen, esta realidad acontecida en el Antiguo Testamento que vamos a analizar, estamos viendo también lo que sería una sombra de la cruz, una proyección de lo que había de ser en la misma persona del Señor Jesucristo. Y tiene sentido el pensarlo así por lo que dijimos recién. La sombra es la no proyección o los rayos de luz reflectándose sobre un objeto y este proyecta la sombra hacia el otro lado, ¿no? Si desde la eternidad Cristo ya estaba establecido su muerte por nosotros, entonces en esos objetos, en esas figuras, como vamos a ver, también se proyectaba una sombra y muchos hombres, especialmente el pueblo de Dios en la antigüedad, podía ver las sombras de lo que sería la cruz del Señor Jesucristo. Pero acá dice el versículo 14, dice, es necesario. Jesús estaba hablando con Nicodemo, ahí hemos visto el domingo pasado, la gran necesidad del hombre que es de nacer de nuevo, y le explicaba cómo podía ser esto de nacer de nuevo. Y acá Jesús le lleva a Nicodemo y le muestra en una historia antiguo testamentaria lo que es la proyección de la sombra de la cruz. Y dice, es necesario que acontezca de esta manera. Pero antes de ver específicamente por qué es necesario, qué significa eso de que tenga que ser levantado como fue levantada la serpiente en el desierto,
quiero notar una cosa en primer lugar, el valor heroico de la obediencia. ¿Por qué digo valor heroico de la obediencia? Porque Jesús, desde su nacimiento, en toda la proyección de su vida, Él caminó sabiendo hacia dónde iba. Sabiendo de la cruz, sabiendo de los tormentos, sabiendo de la tortura, sabiendo de todo lo que iba a cargar sobre sí. Y esa proyección de esa sombra, Él la tenía que seguir en obediencia porque era lo que le llevaba a la luz excelsa o a la exaltación gloriosa, como dice también en Filipenses. Él sabía de todo eso. Es más, mientras caminaba rumbo a la cruz, en su ministerio, lo dijo en varias ocasiones. Vimos un par de pasajes. En Juan capítulo 6, versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí Jesús, en ese tiempo de su ministerio, le dice a los suyos y a los otros, dice: yo voy a dar mi carne. O sea, Él iba caminando en la sombra de la cruz. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es necesario, dice, que yo siga este camino y voy a padecer mucho. Y voy a morir y voy a resucitar. En Lucas, por ejemplo, Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando vio que ya estaba próximo la realidad de aquella sombra que se reflejó sobre toda su vida, afirmó su rostro, tomó esa firme determinación de ir hacia ese lugar, sabiendo lo que había en ese lugar para él. Otro pasaje, Juan, capítulo 10, versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Juan 12, 7, cuando tiene la unción de María, con el perfume aquel, ella me ha ungido para la sepultura. Consciente plenamente en toda escena, en todo momento, en toda interacción con los hombres, consciente de lo que le esperaba hacia adelante. Juan 15, 13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Juan 18:4, en el tiempo del arresto, cuando ya se venían para arrestarle, Juan 18:4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? O sea, no dio un pasito para atrás, no intentó agacharse y esconderse un poquito a ver si se podía demorar todo aquello, se adelantó, sabiendo lo que iba a pasar y a qué venían todos aquellos hombres, porque llegaba el momento de la tortura. Por eso digo, el valor de la obediencia es un valor heroico. Jesús había venido a cumplir la voluntad del Padre, la establecida desde antes de la fundación del mundo, pero lo hizo con un valor y determinación que sería muy bueno que tuviésemos nosotros en muchas circunstancias.
todo momento, quiero que se quede con esa idea, todo momento, mientras caminaba sabiendo esto, en la sombra de la cruz, sabiendo de la vergüenza que implicaba aquel ser levantado en aquellos maderos, el ser escupido, el ser abofeteado, difamado, la agonía misma, los azotes, todas estas cosas. Él sabía todo eso mientras caminaba, mientras hablaba con la gente. Incluso sabiendo todas las cosas, sabía quién de aquellos que se mostraban gentilmente delante de él no estarían insultándole después o escupiéndole. Él sabía todas esas cosas. Sin embargo, no alteró en nada su carácter. No alteraba la forma de mirarles. No alteraba su amor y su compasión para con ellos. Pero más de todas estas cosas, él caminaba sabiendo que aquella cruz no llegaría holgado de peso, sino que estaría cargando el peso de todos los pecados de toda la humanidad en todos los tiempos. Pero además de esto, sentiría el abandono del Padre. Y el cielo mismo se oscurecería. La luz por un momento que reflejaba la sombra de la cruz se perdería en el horizonte por aquella oscuridad. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido no abrió su boca. Jesús sabía todas esas cosas, pero en ningún momento le sacó el cuerpo, como decimos. Tal vez en tu vida te hayas proyectado una agonía, una dificultad así, hacia la semana que viene, hacia el mes que viene, hacia el año que viene, y te la hayas imaginado que podría pasar de esa manera. ¿Qué pasa en nosotros? Nuestro corazón se acelera un poquito más por los nervios, la ansiedad, la angustia que provoca eso. Y si podemos en alguna manera esquivarlo, retraernos de eso que sabemos que viene o que pensamos o nos imaginamos que viene, lo hacemos, pero no así el Señor Jesucristo. Es más, si ustedes van caminando muy seguros y de repente un perro, un pitbull, muestra sus dientes y les gruñe, ¿qué hacen ustedes? ¿Siguen caminando muy campantes? No. Es decir, algunos se paralizan por el miedo, otros intentan retroceder, otros entran en pánico y corren, pero ninguno sigue tranquilo hacia adelante, que a veces es lo mejor, seguir tranquilo y el perro simplemente desiste de lo que tiene que hacer. Lo que ha pensado, pues simplemente te gruñe, te ladra porque tiene miedo de lo que tú puedas hacerle. Pero así el Señor Jesucristo sabía que iban a estar todos mostrándole los dientes hacia adelante. Sabía que eso no era por miedo, sino que realmente le iban a matar. Afirmó su rostro y siguió hacia adelante. No vaciló. Y eso es el valor de la obediencia. El valor de la obediencia. No vaciló en hacer lo que tenía que hacer. Es necesario, dice. Es necesario que el Cristo sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero también pienso en esto, algunos dicen, Jesús fue un mártir. Mentira. Jesús no fue un mártir en la historia. A Jesús no le quitaron la vida por sus ideales. Jesús se sacrificó a sí mismo por nosotros. Él era plenamente consciente de lo que iba a pasar, plenamente consciente de lo que venía. Él era el Cordero de Dios, ese era su propósito primario. No fue un mártir en la historia, fue una muerte voluntaria. Voluntariamente él caminó hacia la cruz del Calvario. No era algo inesperado, no le sorprendió aquella situación. Y lo vemos en sus propias palabras, anticipándolo todo el tiempo y aún acá, iniciando su ministerio, dice, es necesario que sea levantado el Cristo, así como la serpiente fue levantada en el desierto.
Entonces vamos a ver un poco esa ilustración. ¿Qué significancia tiene esa comparación que hace con la serpiente levantada en el desierto? Vamos a ver la importancia de una mirada de fe. Leemos de nuevo el pasaje ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de hablarle a Nicodemo de su necesidad de salvación, de nacer de nuevo, ahora les muestra cómo es que esto puede ser. Y le hace una comparación con una sombra del pasado, una figura, una imagen conocida por él. Moisés levantando la serpiente de bronce en el desierto. Dice, así como Moisés lo hizo en aquella ocasión y el pueblo tuvo que mirar con fe para ser salvo, así el Cristo tiene que ser levantado y aquellos que le miren con fe podrán ser salvos. No es en primer lugar que se considera lo pasado como figura o sombra también. Le voy a leer, por ejemplo, Hebreos 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la misma palabra de Dios dice, la ley era sombra de los bienes venideros, o sea, no es la realidad, sino es una proyección que nos muestra la forma que tiene aquello otro. Así aquella serpiente en el desierto levantada sobre un madero nos proyectaba una otra verdad, no era eso la verdad, proyectaba otra verdad. Entonces vamos a ver qué pasó en aquel momento. Números, capítulo 21. No desmarquen ahí en Juan. Números, capítulo 21. Tal vez ya conozcan la historia, tal vez no. Números, capítulo 21. Versículos 4 al 9. Dice así. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Allí estaba el pueblo de Israel caminando por el desierto, en ese proceso de purificación, luego de haberle negado, no haber querido entrar con aquel informe de los espías, caminando por el desierto, sufriendo un montón de dificultades, contratiempos, desesperación, desánimo, todas esas cosas, las cuales a veces son comunes también a nosotros, depende de cómo vengan las dificultades. Lo cierto es que estaban desanimados. Las dificultades tienden a hacer eso, desanimarnos, quitarnos fuerzas, pero lo que no deberían hacernos es quitarnos la confianza en nuestro Dios y en nuestro Señor. Pero este pueblo se llenó de incredulidad. Y veían todas aquellas dificultades y que daban vueltas y vueltas y no llegaban a nada. Y empezaron a hablar contra Jehová y contra Moisés.
contra aquel que representaba a Dios delante de ellos con su palabra, aquel día empezaron a hablar contra ellos y estaban llenos de incredulidad. Este pueblo, y a veces vemos en eso un reflejo de la gente hoy día, el mundo hoy día. Vemos y miramos el mundo y vemos devastaciones, vemos guerras como ahora, vemos hambre, vemos delincuencia, vemos todas estas cosas y uno dice, ¿y por qué Dios no hace algo sobre todo eso? Esta es la misma condición que el pueblo. Rechazan a Dios, llenos de incredulidad, desconforme con lo que ellos mismos buscaron por su incredulidad, porque ellos no quisieron entrar a la tierra prometida, por desobediencia, por incredulidad, pero estaban sufriendo todas estas cosas. Quisieron vivir de espaldas a Dios, estar mirando a Egipto, deseando las cosas que tenían allá, y aún y todo le reprochan a Dios y reprochan a Moisés que tengan que estar pasando por todas estas cosas. No eran capaces de ver que era su propio pecado que los había dejado en esa condición deplorable. Ni tanto porque tenían el cuidado de Dios, pero estaban desanimados. Dios les iba a enseñar algo importante en relación a la fe. Si sería importante lo que Dios les iba a enseñar, que Jesús después lo toma de enseñanza para hablar de figura de lo que Él mismo iba a padecer en la misma cruz del Calvario. Y lo que les enseña acá es ilógico. No tiene una lógica. No hay una ciencia física o química que pueda explicarnos el procedimiento para ser sanados. No hay lógica. Los mordían aquellas serpientes ardientes, miraban con fe una serpiente de bronce sobre un asta y eran sanados. ¿Tiene alguna lógica eso? Eso es justamente lo que demuestra y nos enseña. La fe en el plan de Dios no necesita una lógica humana. Y justamente por eso es fe. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se pueden ver. Se necesita un acto de fe en la provisión de Dios para ser sanados por Dios. Desde el Edén hay una figura, o se podría resaltar una figura entre lo que es la serpiente en la tentación y el pecado, calamidad o muerte del hombre. Y si establecemos esa conexión, ¿cómo es posible que Cristo utilice la figura de una serpiente levantada sobre un asta para hablar de sí mismo, siendo Él el Santo, el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible establecer esa conexión? ¿Cómo es posible decir que eso era una sombra o una figura de lo que era la muerte en la cruz? Miremos lo que significa realmente esa figura de la serpiente levantada allí. Dice en Números capítulo 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué estaba sucediendo aquí? El pueblo estaba cuestionando el plan de Dios, cuestionando la provisión de Dios. El pueblo tenía fastidio, por otra parte, de la provisión, que no solamente la cuestionaba, sino que le daba fastidio. Dice, este pan tan liviano, porque Dios no los abandonó. Siempre tuvieron pan, siempre tuvieron el agua, aún en el desierto, pero tenían fastidio. Y miren qué contradicción hay allí, porque dice, nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto, pues no hay pan ni agua. Y enseguida dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. ¿No es contradictorio eso? Vamos a morir porque no tenemos pan ni agua y tenemos fastidio de este pan.
es más ilógico no confiar en Dios y guiarnos por nuestros sentidos que confiar en la provisión de Dios. Pero así estaba, el pueblo estaba embotado con eso. No podía entenderlo. Y dice que Dios envió serpientes ardientes. ¿Qué son las serpientes ardientes? Hay otras traducciones que se habla de serpientes de fuego, que son las famosas serpientes serafines también, o serpientes voladoras que se les llamaban, un tipo de cobra voladora muy común en Egipto y símbolo y emblema en todo Egipto. Es más, estaba el dios de los egipcios que era la serpiente. Cuando miramos los atuendos de Faraón, ¿a qué se parece? A una cobra, a una serpiente. Había otros dioses también, ¿no? Pero uno de ellos, el simbolismo principal de Egipto era la serpiente, ¿no? La serpiente ardiente, serpiente de fuego, o ¿cómo se llama? La serpiente serafín. Ese era el emblema. Acá el pueblo de Israel dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Dónde estaba mirando el pueblo de Israel? A Egipto. Estaba extrañando las cosas que tenía en Egipto. Y pareciera una especie no de burla o de juego simbólico. Están extrañando Egipto y sus dioses. Bueno, aquí los tienen entre ustedes, las serpientes ardientes. Aquello que simbolizaba y representaba a Egipto, las serpientes serafines están todas entre ustedes ahora. Aquí las tienen, lo más emblemático de Egipto, lo que ustedes extrañan. Egipto siempre ha sido figura del mundo y la serpiente, la tentación y el veneno de lo que es el pecado. Todo el simbolismo de muerte está en Egipto y ahora lo tienen entre ustedes porque eso es lo que su corazón anhela. Eso es lo que su corazón está anhelando. Pero vamos a ver el proceso de sanación. Dice en el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. ¿Por qué sobre un asta? ¿Qué es un asta? Un asta es como de una bandera, en especial en aquellos tiempos, un estandarte que se ponía en lo alto, en lugar visible para todos. Un madero, sí. Generalmente ese estandarte reunía o representaba una victoria y eso daba ánimo al pueblo. Por eso, en medio de una batalla, siempre tenía que haber alguien levantando ese emblema para dar coraje y valor. Y entonces, cuando estaban decayendo las fuerzas del ejército, simplemente miraban aquel estandarte, aquella asta levantada con aquello emblemático y pensaban en la victoria y tomaban fuerzas para seguir adelante. Dice a Moisés dice Dios, hazte una serpiente y ponla sobre un asta allá arriba, que simbolice una victoria. Y el pueblo estaba siendo mordido por aquellas serpientes, muriendo, y tienen que mirar allá arriba para decir, hay victoria en la provisión de Dios. Esto les recordaba también, recuerden las plagas cuando salieron de Egipto, cuando los hechiceros convirtieron sus varas en serpientes. ¿Qué pasó con la vara de Moisés? Entonces se comió a todas las demás, se las devoró. O sea, y eso es lo que representaba aquello. Lo que Dios provee es superior. ¿Tienen miedo a esas serpientes? La de Dios se devora todo. O sea, miren a la provisión de Dios y tengan la victoria. De ahí viene entonces el siguiente paso. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué hacía? Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es una mirada de fe. No hay nada médico allí, no hay nada científico, no hay nada químico.
no hay nada de hechicería, es solamente una mirada de fe. El pueblo debía aprender a volver a confiar que la provisión de Dios es la que da vida, y la provisión que ellos buscaban para sí mismos les llevaba solamente hacia la muerte. ¿Quiénes miraban aquella asta? Tenían que creer y tenían que obedecer. Por eso decimos que es una mirada de fe, una identificación real con la provisión de Dios. Les voy a leer, no desmarquen igual ahí, Salmo 125. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían. Dios siempre ha demandado eso de su pueblo, confíen en mí. Confíen en la provisión que yo les doy para vida eterna. ¿Saben por qué a veces andamos angustiados, desanimados por nuestros caminos? Porque alejamos nuestra confianza de lo que Dios provee para nosotros. Pero el pueblo podía decir, pero ¿qué? ¿Ha provisto un desierto? Sol, calor, arena. Pero no estaban mirando que les proveía el maná y que la ropa no se les envejecía, que tenían el agua. No habían visto nada, no veían nada de eso. Veían solo lo demás. Y así nos puede suceder a nosotros y caer en tremenda angustia. Cuando miramos lo que nuestra carne anhela, pero no lo que Dios nos provee realmente a nosotros. En Isaías 53 también dice en los primeros versículos, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hablando de los sufrimientos del Señor Jesucristo, lo que el pueblo de Israel iba a hacer cuando le mirase en la cruz. Dice, no le iban a desear, no era algo deseable. La provisión de Dios no parecía la solución real para ellos. Y eso resume el corazón del hombre cuando hablamos del Evangelio. Cuando hablamos que necesitan creer en el Señor Jesucristo, miran y no encuentran atractivo en eso. No encuentran algo que llene sus expectativas. Le miran más sin deseo. Entonces, siguen siendo mordidos por el pecado y yendo rumbo a una condenación eterna. Prefieren eso que mirar a Cristo a través de la fe. En el versículo 7 de Números dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué pasó ahí? Dice, ruega que quite. ¿Cuál era la solución para ellos? Que desaparecieran las serpientes. Ahora, si yo estoy padeciendo un montón de males, ¿cuál es la solución para mí? ¿Que desaparezcan los males o no? Pero, ¿cuál fue la solución que Dios mostró? ¿Desaparecieron las serpientes? No. Fue otra serpiente de bronce sobre un asta. Esa fue la solución. Y qué interesante cuando pensamos en esto como sombra de la cruz del Señor Jesucristo. Decimos, ¿cómo Cristo puede usar de sombra o figura una serpiente levantada sobre un asta? Cuando pensamos en nuestro pecado, nuestra condenación, como dice en Romanos 5:12, más por el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué fue lo que se comunicó a través de Adán? La consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, una naturaleza caída, depravada, fue la comunicación, no la condenación. Una naturaleza caída, depravada, y después dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? La muerte pasó a todos los hombres.
Cada uno es culpable de su pecado. Ahora, en Adán todos mueren, dice, y en el segundo Adán todos serán vivificados. Y si yo pienso en Adán como aquel que trae esta condición hacia los hombres y nacemos mirando de alguna forma en la naturaleza hacia Adán, conveniente es que otro Adán, o sea, otro en la misma imagen de hombre, como la serpiente, Cristo, pero sin veneno, sin pecado, fuese también a quien tuviésemos que mirar ahora. Y ahí tenemos la figura comparativa entre la serpiente, porque la serpiente se convierte levantada en aquella asta, en aquella situación, en una buena figura o sombra de lo que sería la cruz del Señor Jesucristo. Nos gustaría a nosotros la idea de orar a Dios y decir, bueno, Dios, quita toda razón de pecado de mi vida, quita toda tentación, como el pueblo, quita toda la serpiente de aquí. Pero no es esa la solución. La solución no es borrón y cuenta nueva a nosotros y hacernos incapaces de pecar. La solución es que mirásemos a Cristo. Una provisión perfecta para que mirando a través de la fe seamos sanados. Ese pienso, ¿nos sigue mordiendo el pecado a nosotros? ¿Nos sigue mordiendo las serpientes? El pecado sigue llegando a nosotros. Pero lo que siempre está presente, ¿quién es? Cristo. Y miramos a Cristo y encontramos perdón, encontramos salvación y sanidad. Dice Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y no caemos en eso de los testigos de Jehová, que dicen, no, pues la Biblia dice que Cristo fue levantado en un madero, no en una cruz. Y dicen, es imposible que haya sido Cristo levantado en una cruz, porque la Biblia dice, el maldito que se ha levantado en un madero, la cruz está hecha de madera. Simplemente la forma nos indica un tiempo en la historia en la cual se asignó esa forma por los romanos para decir que era en ese tiempo específico. O sea, la forma de la madera no es lo resaltable, sino el levantado en un madero en exposición pública, en un camino, en un lugar alto, para que todos lo vieran y recibiese la vergüenza y llevase la culpa de todos sobre sus propios hombros. Dice también 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si en un hombre entró la muerte, y en ese hombre quedamos representados nosotros, así como la serpiente aquella representaba todo lo que era Egipto, el pecado, la muerte, dice, en aquella otra serpiente de bronce sin veneno, dice, en Cristo fue hecho pecado por nosotros, o sea, tomó nuestra semejanza, nuestra imagen como hombre, y cargó todos nuestros pecados para que todo aquel que crea en Él, le mira a Él, dice, tenga la justicia que es en Él. Una mirada de fe es una identificación total, pero confianza plena. ¿Qué es confianza plena? El pueblo estaba mirando a Egipto, deseándolo, codiciándolo en su corazón, y le viene todo esto. Las serpientes, el pecado, la muerte. Ahora, el pueblo tuvo que dejar en su corazón de anhelar Egipto y confiar en la provisión de Dios y comenzar a mirar hacia la tierra prometida, hacia adelante. Y eso es nuestra vida. Es necesario que el Cristo sea levantado. Pero tenemos que en nuestro corazón dejar de mirar al mundo. Esa es la nueva vida en nosotros. Ese es el acto de confianza.
no solamente en el proyecto hacia la vida nueva, hacia la eternidad, sino que dejo de anhelar en mi corazón la vida vieja. Muero al mundo y sigo a Cristo. Es una acción que debe ocurrir. La fe no es un sentimiento, en realidad es un verbo. ¿Sabían eso? En griego es un verbo. O sea, es la acción de creer, de confiar. Dice, es necesario que el Cristo sea levantado, dice Juan allí. Ese levantado creo que no se limita solamente al acto físico de ser levantado en aquella cruz y expuesto para la ignominia de todos, sino también entiende el más elevado levantamiento, que es de la misma resurrección y elevado hasta los mismos cielos, exaltado hasta la diestra del Padre. En momentos de tentación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mirar a dónde? Mirar a Cristo. En momentos de duda, cuando nuestras fuerzas flaquean, ¿qué tengo que hacer? Mirar a Cristo. En momentos de desánimo, en momentos en que quiero tirar la toalla, que quiero volver atrás, que quiero, ya probé con lo que es la religión, con la Biblia, con la iglesia, ya tuve bastante de esto, creo que puedo seguir con la misma fe, pero en mi casa, por ejemplo. Cuando te venga eso, ¿sabes qué tienes que hacer? Mirar a Cristo, porque mirar a Cristo significa darle la espalda a todo ese sentimiento, a todo ese corazón que se vuelve hacia atrás. Como decía Pablo, no somos de los que retroceden para perdición, no somos los que vamos para atrás, sino que vamos hacia adelante, hacia la salvación. Vamos a orar y continuamos el próximo domingo con los siguientes versículos muy interesantes allí de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, muy conocidos. Que no lo sabe de memoria, tiene que saberlo sí o sí de memoria. Juan 3, 16. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, por este tiempo. Padre, permítenos en alguna manera aprender a tener esa confianza plena de mirar hacia tu provisión en todos los aspectos de nuestra vida en la persona de tu Hijo Jesucristo, Padre. Padre, sabemos que vendrán dificultades, desánimos, tentaciones en nuestra vida. Padre, en este mundo tendremos aflicción, pero que en ninguna manera, Señor, nuestra fe se vaya, Señor, de lo que es tu Hijo Jesucristo, de la cruz del Calvario, porque allí tenemos la justificación gloriosa, allí tenemos, Señor, la promesa de vida y la resurrección, el poder para levantarnos de entre los muertos. Padre, que esta confianza nos permita mirar siempre hacia adelante. Padre, guárdanos de caer, guarda a cada uno de los hermanos en sus diferentes necesidades, oh Dios, que podamos entender que tu provisión puede por sobre todas las cosas. Padre, aún si no entendemos lo que nos sucede, que podamos confiar que tu plan es perfecto, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.